Bueno. Buenas tardes a todos, docentes, directivos, todas las personas que están conectadas. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta OVED. Nuevamente aquí estamos cumpliendo con esta misión tan hermosa que tenemos todos los meses, el último jueves de cada mes, el cual consiste en encontrarnos, en aprender juntos de cada una de las temáticas que presentamos, que sabemos que son importantísimas y que esperamos puedan contribuir al desarrollo, al fortalecimiento de sus instituciones educativas y a la labor que cada uno de ustedes pues tiene en esas instituciones. En el día de hoy tenemos una temática muy interesante y yo creo que está en el corazón de Dios y con todo lo que ha pasado, ¿verdad? En los últimos tiempos. Es más, a todos nos impactó también lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? De la muerte de un joven apologético que defendió la verdad. Yo creo que a todos nos tocó esa muerte y nos llevó a la reflexión de la importancia de que nuestras generaciones sepan defender la fe y que sigamos dentro de las instituciones educativas, nuestras familias y todos los ambientes donde Dios nos ha puesto, los montes donde el Señor nos ha puesto a defender la fe. Y para eso se necesitan herramientas que el Señor nos ha dado en su palabra. Y por eso hoy tenemos una temática muy importante que contribuye a la formación cristiana en nuestras instituciones educativas. Y vamos a entregarle al Señor este tiempo antes de presentar a nuestro conferencista en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que se ha conectado, porque sabemos que eres tú el que pusiste el querer como el hacer, Espíritu de Dios. Te entregamos este tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, usando la vida de José, que seas tú, Señor Padre, tomando nuestras mentes y nuestros corazones y que seas tú hablando para lo que necesita cada uno de nosotros, lo que necesita cada una de nuestras escuelas, lo que necesita la educación cristiana en este tiempo, Señor. Gracias por este espacio, toma el control de todo y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde, como muy bien lo decía la convocatoria, tenemos una temática súper importante y la hemos titulado Enseñando verdad en un mundo de confusión, ¿verdad? Un mundo donde la relatividad, un mundo donde la mentira está ahí peleando con la verdad y por lo tanto es necesario la apologética en nuestras aulas de clase. Sí, creemos de que esto es una temática súper pertinente en este tiempo, desde el aula, desde preescolar hasta nuestros estudiantes que se gradúan en educación media. Necesitamos que se enseñe la verdad y cómo enseñar la verdad es muy importante. Para eso tenemos hoy un invitado muy especial, que es una persona que ha trabajado sobre esta temática y que ha estado en contacto con muchas de las instituciones educativas cristianas aquí presentes, pero que hoy tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Él se llama José Manuel Páez, aquí está ya José, que es un teólogo, él es apologista cristiano con una gran pasión por enseñar la palabra de Dios. Él es fundador y director del Ministerio Evangelio Hoy, con la misión de equipar a la iglesia Recording in progress. para que viva, defienda y proclame el Evangelio en estos tiempos. Él es representante y expositor de los ministerios Living Waters, que muchos los conocemos, ¿verdad? Aquí en español, y Respuestas en Génesis, director de la agencia Living Waters de Latinoamérica, ¿verdad? Una agencia con muchos recursos que los hemos usado y otros que tenemos que conocerlo y que Él nos va a mostrar hoy, porque recursos, gracias a Dios, hay para enseñar la verdad. Además de eso, él es ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, bachiller superior en teología, es magíster en estudios teológicos y está casado pues con Ángela Durán y tiene dos hermosas niñas, las cuales con su familia le sirva al Señor. Así que buenas tardes, José, bienvenido. Qué rico tenerte esta tarde aquí en este espacio que Obed abre para nuestras escuelas cristianas. Gracias. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en esta tarde, de que la enseñanza pueda ser relevante para todos ustedes. Pues, como bien lo decía Days, em, nuestro ministerio quiere servir a la iglesia y como representantes de Living Waters, como ya lo comentaba, y también de Respuestas en Génesis, tenemos una gran cantidad de enseñanzas, de materiales, de diferentes recursos
para equipar a la iglesia y también de manera muy especial a los colegios cristianos. Así que hoy vamos a hablar de un tema. Yo voy entrando de una vez en materia porque tengo poco tiempo, quisiera decir muchas cosas, entonces quiero entrar de una vez y para tener el tiempo al final de algunas preguntas y también si ustedes eh, quieren conocer todos los recursos, quisiera como darme el tiempo de poderle mostrar todo lo que los ministerios tienen para que vean cómo lo pueden usar en el colegio. Pues como bien lo dijo Dace, vamos a hablar de enseñando verdad en un mundo de confusión, la apologética en el aula de clase. Y cuando yo pienso en ustedes como educadores cristianos, pienso, la verdad, más que en un ministerio de educación, es en un ministerio de evangelismo. Es una misión. Ustedes son misioneros en las aulas de clase y me parece o me estremece la oportunidad que tienen de día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, tener una influencia especial sobre esos estudiantes, no solamente para enseñarles matemáticas o química o historia o física, sino para poder desafiar, para que ellos puedan ver a su Salvador, puedan conocer a Cristo, puedan sus corazones ser cambiados. Y creo que la educación, viéndolo así, se convierte como una especie de excusa para guiar a sus estudiantes a la vida en Cristo. Y yo por eso creo que ustedes deben verse como unos misioneros, como ese colegio, un campo de misión, un campo de evangelismo y discipulado. Ahora, habiendo visto esto, ese aspecto espiritual del trabajo que ustedes desarrollan, de esa labor educativa, quisiera que fuéramos muy conscientes de la naturaleza espiritual de esa labor educativa. Y seguramente ustedes lo ven día a día. Ven, empezando por el corazón de los mismos niños y jóvenes, que es un corazón que muchas veces no refleja ni humildad ni obediencia, sino quizás rebeldía, un corazón pecaminoso. Pero también vemos un sistema de cosas y de falsas verdades que está rodeando, que está bombardeando, que está atacando la familia, atacando el evangelio y atacando la palabra de Dios. Y creo que cuando uno piensa en términos de guerra, esto no es como para estar, digamos que dormidos, descuidados, sino que esto tiene que ver con vida o muerte realmente. Y entendiendo la naturaleza espiritual de ese trabajo que ustedes hacen, quisiera que pensáramos en algo, y es que los blancos más fáciles del enemigo son los más pequeños. Pienso en mí como adulto, piensa en usted como una persona madura, un profesor o hasta un padre. Y respecto a su fe cristiana, usted podría decir que no tiene dudas, o a pesar de que pueda tener ciertas dudas, básicamente su fe no está en cuestión. O sea, no se va a caer su creencia. Si la evolución o no, si los dinosaurios o no, si el relativismo o no, casi que eso a nosotros como adultos nos resbala muy fácilmente y casi que podemos decir no tenemos dudas. Pero los más pequeños, jóvenes y niños, podrían decir que sí tienen dudas y su fe no está tan arraigada o probablemente ni siquiera hay una fe salvadora todavía. Entonces ellos están más expuestos a ser influenciados y a ser atacados a sus mentes. ¿Qué tipo de ataques son los que ellos reciben? Y quiero decirles algo, los ataques que reciben nuestros jóvenes y niños no tienen que ver tanto con Cristo. O sea, el enemigo no quiere de primeras atacar a Cristo en sus mentes, sino lo que quiere atacar es más bien a sus corazones, apelando a los deseos de sus corazones, con ideas que les llevan de alguna forma a buscar su autonomía, a buscar su independencia, a buscar hacer sus vidas a su manera. Y al final resultan encontrando excusas intelectuales para justificar esa vida a su manera. ¿Qué tipo de ideas son las que más les están influenciando y les están hablando? Por ejemplo, el relativismo. Esa idea de que no hay verdad absoluta, de que no tenemos una verdad a la cual apelar y que allá tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y casi que ni siquiera se puede hacer un debate apelando a la verdad porque todo es relativo. Y eso de alguna forma se está tomando y los jóvenes y niños saben tomarlo bien para poder justificar cualquier cosa, porque no hay verdad absoluta, según el mundo está diciendo. O ideas como esas en donde se te dice que eres tan autónomo, eres tan tuyo, en el caso de estas arengas o estas ideas que llegan a los oídos de nuestras niñas y nuestras jóvenes. Básicamente, si es tu cuerpo, pues ¿por qué tienen que impedirte tomar decisiones sobre tu cuerpo? Y eso suena lógico, suena como a tu derecho. Y además de eso, si hay otras causas justificables, pues todavía más. ¿Por qué no puedo ser autónoma con el uso de mi cuerpo? ¿Por qué no puedo ser mía? O de hecho esto, el amor es algo bueno y entonces escuchas una voz que dice, amor es amor, no importa a quién ames.
De hecho, si se nació así, ¿por qué tengo que juzgar a una persona? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien que siempre ha sentido así? ¿Por qué está mal si siempre lo ha sentido así? Y de hecho debería sentirse orgulloso y debería aplaudírsele por haber salido del closet y por ser tan valiente en este mundo que está en oposición contra él. Entonces empiezan a generarse como cierta empatía ideológica que miren que no está atacando a Cristo, simplemente está apelando a ese deseo del corazón de gobernarse a sí mismo, de seguir su corazón, de dejar fluir todo lo que tú eres sin ninguna restricción, ni siquiera la restricción de Dios. O ideas como estas, en donde hay una especie de terror en el mundo por el calentamiento global, por la escasez de alimentos, porque se va a acabar el agua del mundo, etcétera. Y entonces muchos están pensando y ya están engañados con la idea de que no van a tener hijos, de que mejor van a tener una mascota y de que eso no va a formar parte de su proyecto de vida. Algunos quizás ni siquiera piensan en casarse, ya lo han decidido, o otros que se casan ya han decidido no tener hijos. Eso demuestra una ideología muy fuerte que está teniendo consecuencias reales en el mundo, pero también que está hablando al oído de nuestras nuevas generaciones. Y ahora yéndonos un poco más del lado académico del asunto, también hay voces hablando. Y voces que parecen muy intelectuales, que parecen de hecho como unos ejemplos para imitar. Y se llega casi que a pensar que ser inteligente es ser escéptico, ser agnóstico, ser ateo. Y quisiera primeramente llamar su atención a lo siguiente, y es que especialmente los jóvenes y los niños son fácilmente llevados por los vientos de doctrina. Pablo en Efesios 4:14, hablando a una iglesia adulta, de adultos, utiliza esta analogía. Él dice que nosotros como adultos que no seamos como niños fluctuantes. Es decir, Pablo está diciendo los niños son fluctuantes. Y, y por eso nosotros si somos como niños fluctuantes, o sea, si nos actuamos como niños, vamos a ser llevados por doquier viento de doctrina y engaños de hombres que con astucia usan las artimañas del error. Entonces esto es muy importante entenderlo porque hay voces escuchándose y diría que uno podría resumir, hay una voz, si uno se pone a buscar y busca todas esas ramas y empiezas a buscar cuál es el tronco y cuál es la raíz de esa voz que se está escuchando, tenemos que entender que este es un engaño que va al fondo del corazón humano y que pone en duda la palabra de Dios. Ahí está la raíz de todo engaño. Y quisiera que viéramos 2 Corintios 11:3. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto con el temor de que de alguna manera ellos sean engañados, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, que puedan ser extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Creo que lo importante aquí es que para poder ayudar a las nuevas generaciones tenemos que entender cuál es la estrategia que ha utilizado el enemigo, Satanás, desde Génesis, desde un lugar tan temprano de la historia de la humanidad, y es la misma estrategia que va a usar contigo, con tus hijos, con tus estudiantes. Es la misma estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Si regresamos a Génesis 3, lo que hace Satanás, la primera cosa que él hace, la primera cosa que estuvo fuera del lugar en toda la existencia de esta creación de tiempo y espacio, fue una voz que dijo, ¿realmente Dios dijo? ¿Con que Dios dijo? Es decir, el primer ataque que surge en toda la historia, la primera rebelión que se ve, es una rebelión en donde se pone en duda la palabra de Dios. Una vez la palabra de Dios es puesta en duda, entonces Satanás va con un siguiente paso, un escalón descendente, en donde entonces se niega lo que Dios dijo. Dios había dicho, cuando comas de ese árbol, ciertamente morirás. O sea, te aseguro que morirás. Y lo que Satanás hace es decir, ¿realmente Dios dijo? Y de hecho le dice, no, no morirás. Se atreve a contradecir lo que Dios dijo, a negar, a mentir completamente, como si eso fuera la verdad, poniendo en duda la integridad de Dios, como si Dios fuera un mentiroso. Y el punto aquí es que la humanidad cree a la mentira en lugar de a la verdad. La humanidad no se queda en el vacío de la neutralidad, sino que la humanidad decide creer a la mentira. Decide pensar que Dios es un mentiroso. ¿Y saben hacia dónde los lleva todo esto? Hacia la propuesta de ser como Dios. El pecado más básico de la humanidad no fue tomar un fruto. El pecado más básico de la humanidad fue no haberle creído a Dios
que los llevó a la idolatría de sí mismos, a ponerse a ellos en el lugar de Dios, a ser ellos los que determinan el bien y el mal por sí mismos, a determinar ellos su propia forma de pensar, a vivir a su manera sin que nadie tuviera que decirles cómo tenían que vivir. ¿Saben? Y esa es la marca distintiva de todos los descendientes de Adán de ahí en adelante. Por eso esa estrategia de poner en duda la palabra de Dios, de negar la palabra de Dios y finalmente ponerte a ti en el lugar que solamente Dios tiene, es la estrategia que Satanás va a seguir utilizando. Y básicamente, si vemos esto así, vamos a ver que o partimos en la palabra de Dios o partimos en la palabra del hombre. Ese día empezó una lucha entre dos formas de ver el mundo, dos formas de ver la vida. Quizás usted puede decir, hay muchas formas, muchas religiones, muchas cosmovisiones, y yo te digo, no, en esencia hay solamente dos, o partes en la palabra de Dios o partes en la palabra del hombre. Y eso da como resultado pues cosmovisión, una forma de entender el mundo, de ver la vida, de ver las cosas, y si partimos en la palabra de Dios tenemos una cosmovisión bíblica, aunque si partimos en la palabra del hombre, pues simplemente es una cosmovisión secular. Ahora quisiera mostrarles un video de Lawrence Krauss, que es un astrofísico muy conocido, una voz del ateísmo, al menos en los Estados Unidos, muy fuerte. Y quisiera ver quisiera que ustedes vean cómo es que él, a través de su enseñanza de física, y en este caso del Big Bang y un supuesto origen evolutivo de los seres humanos, básicamente el atacar el origen de todo, desde ahí entonces puede básicamente decir que Cristo es irrelevante. O sea, él no ataca directamente a Cristo, sino él primero intenta probar que el origen nuestro es por la evolución y por lo tanto Cristo no tiene ningún sentido. Miren eso. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? Esto me estremece escucharlo, pero quisiera que veamos ese contraste. O sea, si para empezar, por ejemplo, no tomamos como punto de partida la palabra de Dios en todos los aspectos que tienen que ver con las materias, por así, del colegio, sino que dejamos la palabra de Dios reservada para la clase de teología o de religión, ¿qué va a pasar? Que la cosmovisión bíblica va a ser imposible de edificarse o de sostenerse sobre la palabra del hombre. Básicamente va a caer por su propio peso. Y por esa razón necesitamos ayudar a los jóvenes a tener respuestas a aquellas cosas que les hacen dudar de la palabra de Dios. Y aquí vemos una imagen en donde está cayendo una serie de ataques de bombas sobre la palabra de Dios. Y como les digo, no son ataques sobre Cristo, sino principalmente ataques sobre la historia de la Biblia que está en Génesis. Si yo logro destruir esto, básicamente estoy quitando el fundamento, y sin fundamento todo se cae al piso. Pero quisiera alertarles de tres errores que solemos cometer a la hora de afrontar este tipo de desafíos con nuestros jóvenes y nuestros niños. Uno de los errores es ignorar el problema. Entonces es cierto que hay ataques ahí, pero lo que decimos es, bueno, esa parte de la Biblia no es tan importante, podemos reinterpretarla y tú simplemente confía en Jesús. O sea, no estamos tratando sino ignorando y de alguna forma simplista diciéndoles que confíen en Jesús. Y ellos van a ver una especie de desconexión. ¿Por qué deberían confiar en lo que dice Juan 3:16? Y no pueden confiar no pueden ver de la misma autoridad y la misma fuerza Génesis 1:1, sino que tienen que empezar a darle vueltas. Eso es una muestra de hipocresía y tenemos que evitar eso. Y más bien mostrarles, usando la apologética, es decir, la defensa de, en este caso, la autoridad de la palabra de Dios, empezando en Génesis, cómo la biología corrobora lo que la palabra de Dios dice, o la geología. Por ejemplo, cuando miramos el diluvio, encontramos una serie de evidencias en la Tierra y en los fósiles que gritan un diluvio global. Pero esa información de un diluvio no la trae la palabra de Dios, no la sabemos así como de por sí. Necesitamos información que nos permite entender realmente el mundo.
O la antropología, cuando vemos los diferentes grupos de personas y vemos un relato en la Torre de Babel, por ejemplo, en Génesis 11, entendemos por qué de una sola raza sigue siendo la humanidad, como todos son descendientes de Adán y Eva, pero cómo pueden haberse formado diferentes grupos de personas con distinciones tan marcadas, por así decirlo. Y por supuesto vamos a seguir adelante y vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios es corroborada por el mundo físico que nos rodea. No es que el mundo físico, no es decir, no es que la ciencia valide la Biblia, porque entonces si hacemos eso, estamos permitiendo que la ciencia sea básicamente la autoridad que valida la Biblia. No, lo que estamos haciendo es que la Biblia es la autoridad y lo que la ciencia hace es que corrobora lo que la Biblia dice, es decir, como que corresponde con lo que la Biblia dice, pero la ciencia no puede ser la autoridad sobre la palabra de Dios, sino al revés. La palabra de Dios nos informa cómo debemos entender la ciencia y por supuesto que vamos a encontrar congruencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Respuestas en Génesis? Es utilizar un recorrido por 7 eventos de la historia que llamamos las 7 Cs de la historia. Es de hecho el recorrido del Museo de la Creación y a través de ese recorrido nosotros podemos ver todos esos eventos de la historia y podemos ir viendo respuestas apologéticas. Eso no da para unos minutos de ni 20 ni 40 minutos, sino esto realmente da para varias horas de enseñanza. Y a propósito es una de las conferencias que nosotros enseñamos a los colegios y a las iglesias. Pero les quería retar a que hay herramientas para poder desafiar a los jóvenes y darles respuestas en lugar de ignorar el asunto. El segundo error que podemos cometer es restarle historicidad a la Biblia. Es decir, pensar o dar la idea de que la Biblia es un libro que contiene cosas morales y espirituales, cosas para tratar en la iglesia y en el mundo de las relaciones y de la ética y de lo espiritual, pero que realmente dice es historias bíblicas que normalmente presentamos como cuentos de la Biblia. Historias que muchas veces, así como la de Jonás o como la de Noé, David, la Navidad, casi que siempre enseñamos a veces de una manera que los jóvenes o niños no logran conectar cronológicamente y les da la impresión de que es como una especie de cuentos así como los hermanos Grimm. Y eso genera pues un problema grave en el que nosotros le estamos restando historicidad a la palabra como historia real del universo. Ken Ham, el fundador de Respuestas en Génesis, dice que la Biblia es el libro de historia del universo. Y es una buena forma de entenderlo. Porque a pesar de que no es un libro de ciencias, menos mal no lo es porque imagínense, no lo leería a nadie, o ya estaría, como los libros de ciencia van cambiando cada rato y van modernizándose, la Biblia no ha tenido que modernizarse en el sentido, y es un libro que narra la historia de Dios, la historia de la revelación de Dios en el mundo, la revelación de su gloria, de su propósito, y cuál es nuestro problema y cuál es la solución a ese problema. Entonces, eso es muy importante, no restarle historicidad a la Biblia cuando contemos las historias bíblicas, hablarlas como historias, no como cuentos, y procurar hacerlo de manera cronológica y evitar presentar esos cuentos como cuentos. Por ejemplo, el arca de Noé y el diluvio suele presentarse mucho como un cuento. Uno ve los dibujos del arca en los salones, en los pasillos, aún en las iglesias y suelen ser más como una caricatura. Cuando uno mira esta arca de cuentos de hadas, uno pues ve que está un poco en sobrecupo y que ese barco está prácticamente a punto de hundirse. El único que se está dando cuenta de la situación catastrófica que se avecina, creo que es este elefante que está aquí en el lado derecho. Claro, y cuando los niños ven esto, seguramente lo creen y cantan la canción del diluvio, pero déjalos que crezcan un poco, que empiecen a pensar críticamente, y esto realmente ha sembrado minas que van a explotar en escepticismo en sus corazones. Cuando la Biblia jamás menciona un barco como este balneario con sobrecupo, sino que más bien cuando da las dimensiones en Génesis, muestra el largo, el ancho y el alto con unas proporciones como las de los barcos de carga modernos, con la capacidad que necesitaba tener para hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Entonces, cuando uno ve la Biblia como historia, y así es como pretende ser en los aspectos históricos, es otra historia, por decir. Y de hecho, cuando uno mira un modelo a escala del arca contra los animales, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí al elefante y a la jirafa, muy distinto el tamaño del arca de cuentos de hadas. Esto es una forma, un pequeño ejemplo de cómo uno puede ser más cuidadoso a la hora de presentar
las historias que son historia como historia. Y eso nos va a ayudar a evitar que se cree en la mente de los jóvenes una especie de división en donde, sí, en la Biblia tengo los cuentos de la Biblia, las historias bíblicas, y en National Geographic o en los libros de ciencias normalmente seculares, entonces ahí encuentro realmente la historia real. Y no, eso tenemos que evitarlo, que se genere esa división. Y el tercer error que podemos cometer, quisiera explicarlo con este niño, es mi sobrino, se llama Pablo, y a él le encantan los dinosaurios. De hecho, aquí tengo un audio de él haciendo como un dinosaurio, escúchenlo. ¿Cómo hace un dinosaurio, Pablo? ¿Y un dinosaurio chiquito? Por ejemplo, este es un tema que para los niños es fascinante y nosotros no podemos simplemente decir que o que no existieron o que evolucionaron y fueron extintos hace 65 millones de años, porque estamos validando la evolución, o que evolucionaron y realmente no quedaron extintos, sino que ahora son las aves que vemos hoy en día y ese es su presente evolutivo. En lugar de eso, ¿saben qué podríamos hacer? Tomar la palabra de Dios, como ustedes ven en esa imagen, que ella sea el lente a través del cual vemos los dinosaurios y los interpretamos y realmente aprendemos la verdad sobre los dinosaurios. Y lo sorprendente de esto, entonces tenemos una enseñanza que se llama las 7 Cs de los dinosaurios. Y lo sorprendente de eso es cuando uno mira los dinosaurios a la luz de la Biblia, encuentra que la evidencia es muy abrumadora para permitirnos verlos en una escala de tiempo diferente, permitirnos verlos sin evolución, permitirlos verlos aún en algún momento de la historia conviviendo con los seres humanos. Y eso es emocionante. Realmente quiero decirles, así con lo que les he dicho, lo poco que les he dicho hasta este momento, que hay herramientas de donde tomar y no tenemos necesidad ni de atrincherarnos ni de atemorizarnos ante los desafíos de la ciencia o de los historiadores, sino que podemos tomar la palabra de Dios y con confianza ser nuestro punto de partida para entender cualquier asunto de nuestra vida. Y quisiera enseñarles tres cosas, ya para terminar, tres cosas para aplicar esto que les he dicho. Primero les hablé de ciertos peligros espirituales, de una estrategia del enemigo para poner en duda la palabra de Dios. Quizás también una tentación nuestras para ignorar o para dar respuestas simples a este tipo de desafíos. Pero ahora, aquí están los tres cosas que quiero que ustedes se lleven en su mente. La primera es tomar como punto de partida la palabra de Dios. O sea, no tengamos miedo de que es el punto de partida correcto, tanto en todos los asuntos de la vida, como en asuntos morales, como en asuntos de la historia, como en asuntos de las ciencias naturales. De hecho, cuando uno mira la creación, la Biblia habla que la creación no es simplemente naturaleza o creación, sino que es revelación. O sea, estamos rodeados abrumadoramente de la revelación de Dios en el mundo físico. Se llama la revelación general. Esa revelación general está diciendo a gritos que hay un ser eterno, con un poder eterno y que es Dios que está detrás de eso. Un ser invisible, pero que podemos ver sus atributos invisibles a través de las cosas creadas. Y eso nos debería impulsar a ver su gloria, a reconocer su gloria y darle las gracias. Entonces, las ciencias naturales se convierte en una asignatura básicamente, de acceder a la revelación de Dios en detalles profundos y a asombrarse de la gloria del Creador. A mí me emociona pensar así. Me emociona pensar de cuando los profesores enseñan historia, puedan darle a entender a los estudiantes que Dios es el Dios de la historia. O sea, Él creó el tiempo y el espacio, que la prehistoria no existe, que solamente existe la historia que empezó cuando Génesis 1:1 empezó y cuando Dios creó el mundo en 6 días y creó a la humanidad y cómo migraron, por ejemplo, las personas desde Babel, cómo poblaron la tierra, cómo ocurrió un diluvio global que marcó la geología de la tierra, que da muestra y cuenta de los fósiles, etcétera. Uno podría seguir pensando en la matemática, o sea, entender la fidelidad de Dios, su consistencia, su mente, el lenguaje, un Dios que es trino, que es relacional, que es amor, que creó portadores de su imagen que se pueden comunicar también, que es bello, que Él nos bendice con el arte, con la belleza, y eso refleja quién es Él. Entonces tomemos como punto de partida la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, y no tengamos miedo de hacerlo,
Segundo, quisiera advertirlos de tres falacias que son muy comunes y que si ustedes las entienden hoy, les van a ayudar a evitar todo tipo de engaños y aún a sus estudiantes ustedes les pueden ayudar a evitar todo tipo de engaños porque ¿cómo distinguir si un argumento en este debate de la historia o de la autoridad de la palabra de Dios o la ciencia de la Biblia, si un argumento es válido o no, o si hay que depurarlo, por decir? Entonces yo traía para ustedes tres falacias para que ustedes las tengan muy presentes. La falacia de la evidencia, la falacia de la neutralidad y la falacia de la ciencia contra la fe. Primera falacia, que es la falacia de la evidencia. Y quiero preguntarles algo. ¿La evidencia está en el presente o en el pasado? No sé qué han respondido ahí en el chat, pero los que respondieron en el pasado están equivocados, porque la evidencia está en el presente. Por ejemplo, ese fósil está en el presente, no está en el pasado. Toda la evidencia está en el presente. Y la falacia de la evidencia empieza por pensar en lo siguiente. ¿Quién tiene más evidencia? ¿Alguien que cree en la creación o alguien en la evolución? Y estamos peleándonos a ver quién puede sacar más evidencia, quién puede aportar más evidencia para el caso, para demostrar la verdad. Y creo que estamos equivocados porque ninguno tiene más evidencia. La evidencia es exactamente la misma. Misma evidencia en el presente. El mismo universo, la misma distancia a las estrellas, la misma Tierra, el mismo ADN, las mismas capas de rocas, los mismos fósiles, mismos animales, los mismos seres humanos, los mismos hombres, los mismos simios. Entonces uno diría, bueno, y si tienen la misma evidencia, entonces ¿por qué llegan a conclusiones tan distintas? Y aquí está el punto clave de esta falacia. Y es que tienen puntos de partida diferentes. Ustedes ven a estos dos hombres, cada uno con su punto de partida, uno en la palabra del hombre, otro en la palabra de Dios. Y ese punto de partida, sus creencias, determinan cómo él va a entender e interpretar la evidencia. Es decir, sus creencias afectan la forma como él entiende el mundo. Y por eso tenemos que entender muy bien cuando estemos hablando de la evidencia, qué es realmente la evidencia como tal, y la evidencia es neutral, pero qué es la interpretación de la evidencia, que esa sí no es neutral. Y ahí llegamos a la segunda falacia, que es la falacia de la neutralidad. Las personas que son ateos o creen en la evolución, que por lo general alegan que ellos son neutrales, porque ellos no meten a Dios en el asunto, ellos no meten la Biblia en el asunto, sino que ellos son neutrales. Pero realmente ellos no son neutrales, porque el hecho de que Dios no pueda ser una posibilidad en su modelo, pues ya implica que no hay neutralidad. También tienen un sesgo, también tienen una creencia detrás y una posición radical que no es neutral. Hagámoslo, pensémoslo de esta forma, digamos que toda la evidencia apunta a que Dios existe, pero igual como ellos no son neutrales y Dios no puede ser parte de las posibilidades, entonces simplemente van a buscar otra forma de interpretar la evidencia, otra forma de negar lo obvio. Entonces les digo esto, la ciencia es neutral, pero los científicos no lo son. La evidencia es neutral, pero la interpretación no lo es. Y por eso no podemos dejar que ellos impongan las reglas de juego sacando la Biblia de la ecuación. No debería ser así. Porque ellos sí se quedan con su creencia, con su punto de partida y nos dejan a nosotros sin nada, como si tuviéramos que jugar de su lado. No, yo también tengo un punto de partida. Y más bien podemos también sacar a ellos o dejar en evidencia esa falacia. Y por último, la falacia de la fe versus la ciencia. Y quisiera que entendiéramos algo. Hay una diferencia entre lo que es la ciencia observacional y lo que es la ciencia histórica. Y quisiera que ustedes vean algo, y es que no es que estamos en un debate entre ciencia y fe, sino que el hecho de que una persona diga en el principio creó Dios, claro, ahí hay una fe, pero otra persona dice en el principio la nada y de ahí surgió todo. Ahí también hay fe. Entonces, no es que estemos
de fe contra ciencia y que ellos estén del lado de la ciencia, no, sino cuando estamos hablando de cosas como el origen del mundo, ese que es tan central para una cosmovisión, entonces ahí estamos viendo es una fe contra otra fe, una cosmovisión contra otra cosmovisión, un relato de la historia contra otro relato de la historia. Se podría decir que es una religión contra otra religión. Y se podría también pensar en esto, que la evolución como tal no es ciencia, sino que es un modelo de orígenes que tiene un punto de partida ateísta. ¿Cómo explicas todo si no vas a considerar a Dios en la ecuación? Si todo tienes que explicarlo por las leyes naturales, todo es materia y no hay nada más que eso. Y simplemente debes agregar tiempo y casualidad y todas esas leyes obrando en la materia por mucho tiempo para poder considerar siquiera remotamente que eso llegara a ser posible. Entonces, quisiera que viéramos un pequeño videoclip de esta serie de 6 mini videos. Aprovecho para decir, son 6 mini videos cortos, con un estilo muy juvenil, muy rápido, que son gratuitos, ustedes los pueden ver en nuestra página web. Y el primero trata de la naturaleza de la ciencia. Y quisiera que lo veamos y que ustedes estén muy atentos de la diferencia entre la ciencia observacional, la ciencia histórica y las limitaciones que cada una de ellas tiene. Entendiendo esta diferencia va a ser una clave importante para decidir en dónde se cruza la línea entre lo que es un hecho, lo que es la evidencia, lo que es la observación en el presente y lo que es la interpretación de la evidencia sobre cosas que ocurrieron en el pasado. ¿Has escuchado esto alguna vez? Hace billones de años hubo una explosión en el espacio. O hace 100.000 años esto sucedió. O eso sucedió. Incluso, ¿en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Pregunta, ¿cómo es que alguien sabe? Es decir, ¿estuvo alguien allí para observarlo? Bueno, de hecho alguien estuvo, pero me estoy adelantando a los hechos. Mira esto. Primero que todo, tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre ciencia observacional y ciencia histórica. Ambas son valiosas, pero muy diferentes. Definamos las dos rápidamente. Ciencia observacional es simplemente cuando observamos algo en experimentos para sacar conclusiones. Involucra experimentación repetible y observaciones en el presente. Es a través de la ciencia observacional que encontramos curas para enfermedades y construimos naves espaciales. Ahora, con la ciencia histórica, consideramos cosas que sucedieron en el pasado, pero no pueden ser verificadas de la misma manera. Me refiero a que no tenemos acceso al pasado como lo tenemos al presente, porque ya pasó, ¿verdad? Todo lo que realmente tenemos es especulación, o en el mejor de los casos, evidencia circunstancial de eventos del pasado basado en lo que vemos en el presente. Eso no significa que no podemos hacer suposiciones inteligentes sobre el pasado, o inferir racionalmente de las rocas o los fósiles en el presente, pero ciertamente no podemos directamente probar nuestras conclusiones porque no podemos repetir el pasado. ¿Entiendes? Entonces, ¿significa que la ciencia histórica no es importante? No, para nada. Veamos un ejemplo por un minuto. Mira la Torre Eiffel. Ustedes saben, un monumento construido en el siglo XIX, diseñado por Gustave Eiffel, que tiene una altura de 300 metros, construida como la entrada a la Exposición Universal de París en 1889, y sigue siendo la construcción más alta en París, visitada por millones de personas cada año. Bien, supones bien que todo lo que dije es verdad, pero ¿cómo podemos probarlo? Aplicando la ciencia observacional. Nosotros podemos, por supuesto, observar la Torre Eiffel cada vez que estemos en París. Está aquí en el presente. Entonces podemos continuar midiendo su altura y compararla con todas las otras estructuras en París y confirmar que es la estructura más alta en París. Pero este es el tipo de hechos que podemos probar por la ciencia observacional. ¿Pero cómo sabemos realmente que Gustave la diseñó? ¿Cómo sabemos realmente que fue construida en el siglo XIX? ¿Como entrada a la Exposición Universal? ¿Cómo sabemos realmente cuánta gente la ha visitado? Todo esto está en el pasado. No se puede repetir. Para este tipo de información necesitamos ir más allá de los límites de la ciencia observacional y descubrir qué ha sido comunicado a nosotros a través de documentos históricos y testigos oculares. Y además, tenemos que creer que esos testigos y documentos son confiables. Pues entender esta pequeña pero gran diferencia va a ser clave porque la ciencia observacional trata con experimentación observable, repetible, para entender cómo funcionan las cosas en el presente. Y ahí no tenemos ningún tipo de desacuerdo con nadie. Yo estudié ingeniería eléctrica y me entendía perfectamente con mis compañeros en todos los aspectos del electromagnetismo, de la tecnología. De hecho, por eso es que se hace toda la tecnología.
ciencia observacional, cómo funciona el mundo. Pero la ciencia histórica utiliza los métodos de la ciencia en el presente para determinar lo que sucedió en el pasado e involucra interpretación de la evidencia. Entonces lo que nosotros hacemos es que cuando vamos a ver el pasado, ¿qué tenemos? Pues a la Biblia como ese documento que Dios nos ha dado como un testigo ocular que nos permite entender correctamente el pasado, y ese entendimiento que la Biblia nos da nos permite aplicarlo a la evidencia en el presente y realmente entender la evidencia como es. De hecho, es interesante cuando uno mira por otro lado la evidencia para la evolución. Por ejemplo, Living Waters ha hecho muy buen trabajo en hacer un documental breve de 30 minutos en donde deja en evidencia cómo una persona o estas personas empiezan a dar evidencias de que ellos están creyendo en la evolución, o sea, son creyentes, tienen fe en la evolución y que la evidencia observable no existe, sino que simplemente es una creencia. Quería mostrarles el corto de este documental para que lo vean, como este y varios documentales más que les voy a compartir al final, pero quisiera que se llevaran una pequeña idea del tipo de material que ustedes pueden mostrar a los estudiantes de este de Living Waters. Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. Imagina visitar algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, entrevistando a científicos evolucionistas, a ateos sosteniendo sus pies al fuego, hasta que esté claro que no hay ninguna evidencia de la evolución darwiniana, que no es científica. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles. Solo uno. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. Todavía es bacteria, no hay cambio de género. Evolución contra Dios. Si usted cree en la evolución, prepárese para que su fe sea sacudida. ¿Sabes? El problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es que no tienen imaginación. Eso es muy cierto. Pues muchas veces se nos alega de que somos una gente con una fe ciega, pero realmente nuestra fe se comprueba en el mundo físico. Nuestra cosmovisión pasa la prueba de la realidad. Y más bien yo diría que si otra cosmovisión no pasa la prueba de la realidad y aún así siguen creyéndola, más bien está indicando una fe ciega. Y quisiera citar a uno de estos ateos y evolucionistas que ha sido muy honesto y creo que refleja muy bien ese compromiso previo y de hecho esta fe ciega que hay detrás en ellos. Él dice lo siguiente: nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de la patente irracionalidad de algunas de sus construcciones, a pesar de su fracaso en el cumplimiento de muchas de sus extravagantes promesas de salud y vida, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica hacia las historias sin fundamento, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo, es decir, que todo es materia, es decir, que no hay Dios. Ese es su compromiso. No es que los métodos e instituciones de la ciencia de alguna manera nos obliguen a aceptar una explicación material del mundo fenoménico, sino que estamos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materialistas sin importar cuán contraintuitivo y desconcertantes sean para los no iniciados. Además, ese materialismo es un absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino en la puerta. Creo que eso lo resume mucho de esta parte que les he venido hablando de este punto, de cómo hay un compromiso previo en donde realmente el punto es no hay espacio para un pie divino en la puerta. Y la tercera aplicación que quería dejarles en cuanto a este tema de la apologética en la aula de clase es que toda iniciativa para defender la fe, toda iniciativa para presentar respuestas, para mostrar la historicidad, toda la apologética, si no termina apuntando a Cristo, entonces se queda solamente en vanidad intelectual. Si la apologética no viene a ser un eslabón para apuntar al Salvador,
entonces se queda sin fruto, porque el problema de las personas no es intelectual. El problema de los estudiantes no es intelectual, su problema es espiritual. Y ellos no solamente necesitan que les respondas preguntas o les ganes en un debate, o ni siquiera que los conviertas de ateos ahora a creer en Dios en sentido general. Ellos necesitan ver al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que la apologética bien utilizada básicamente es un camino para el Evangelio y quería mostrarles un ejemplo con las 7 Cs de la historia. Claro, cuando uno habla de toda la parte apologética se toma horas y yo quería llegar al punto de cómo esa historia se conecta con la persona de Cristo. Cómo la creación, que originalmente era buena en gran manera, sin muerte, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin dolor, cae bajo corrupción. Por eso tenemos una parte amarilla, una parte blanca y una parte negra. Pero el creador que hizo la creación se introduce en la creación. Dios se hace hombre, Jesucristo. Eso nos lleva a ese desenlace. El creador se introduce en la creación y Jesucristo no conocía pecado. Jesucristo, en contraposición a Adán, viene a ser como un nuevo Adán, un último Adán. Ese Adán en el huerto del Edén, él dijo básicamente, quiero hacer mi voluntad y no la tuya, Dios. Quiero vivir para mí mismo. Pero el segundo Adán en el huerto del Getsemaní dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él es aquel de quien Dios podía decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Era todo lo que se podía esperar y lo que Dios hubiera querido con un ser humano a su imagen. Y ese que no conoció pecado fue a la cruz, fue hecho pecado, porque en Génesis 3 mismo la corrupción o el pecado humano trajo la muerte al mundo. Y por eso fue necesario que el segundo Adán fuera a la cruz como un sacrificio perfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los cubrió con la piel de un animal y les estaba mostrando que el pecado se cubría de esa forma, con un sustituto, se cubría con una muerte sustituta. Y eso fue lo que vimos reflejado en todo el Antiguo Testamento, pero que vino a aparecer en la historia Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sufrió la cruz y la muerte en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Y sabemos también por la historia de Génesis que Dios juzgó al mundo a través de una catástrofe global que destruyó a todo lo que estaba fuera del arca, excepto 8 personas y los que estaban dentro del arca, las parejas de diferentes tipos de animales, terrestres y voladores. Entonces, ese juicio histórico es una anticipación o básicamente un pronóstico de un futuro juicio que vendría en la consumación de todas las cosas, en donde Dios traería juicio al mundo, pero también salvación. Dios traería no solamente la destrucción de este mundo, sino traería con él una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra en donde ya no habrá muerte, en donde las lágrimas serán enjugadas y ya no habrá más llanto ni dolor porque las primeras cosas han pasado, dice Apocalipsis. Y cuando veamos esa consumación del tiempo en una nueva creación, el apóstol ve a una multitud de gente que era como de toda tribu, lengua y nación que adoraba al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Y eso nos lleva a recordar que la humanidad, a pesar de que hay diferentes tribus, lenguas y naciones que surgieron en Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel, el Evangelio puede alcanzar a personas de toda tribu, lengua y nación, que van a estar unidos por lo que hizo Cristo, el nuevo Adán. Y así como en el diluvio, los que entraron por la puerta del arca fueron salvos del juicio que vino en ese tiempo, Dios ha provisto un medio de salvación a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Y de hecho estas fotos que les muestro aquí al final son fotos en el Ark Encounter, que es uno de los museos de respuestas en Génesis. Y lo traigo porque es una forma de mostrarles cómo se puede conectar esta información apologética con el Evangelio y cómo eso realmente es lo que puede hacer toda la diferencia en las vidas de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahora, habiendo terminado esta parte, quería tomar unos minutos para mostrarles algunas enseñanzas de evangelismo apologética que nosotros manejamos y que les pueden ser útiles a ustedes en sus ciudades o en sus colegios. Por un lado tenemos Living Waters, un curso de evangelismo para enseñar a los jóvenes a evangelizar. Cuando ustedes van a hacer salidas misioneras, salidas evangelísticas, ellos pueden aprender a evangelizar en base a videos, una guía de estudio, también rompehielos, tratados evangelísticos, y ha sido muy bien utilizado, por ejemplo, por algunos colegios para prepararlos para las salidas misioneras.
También hay una conferencia completa de las 7 Cs de la historia que dura unas 3 o 4 horas, en donde se entra, digamos que profundo en cada uno de esos temas de la creación, la selección natural, las mutaciones, la homología, las formas transicionales, el registro fósil, la muerte y el sufrimiento, el diluvio, las capas sedimentarias de roca, el tema de millones de años, el hombre simio y también las supuestas razas, etcétera. Esa conferencia también es muy buena para los estudiantes. También tenemos una que se llama Claridad Bíblica ante la confusión sexual, donde hablamos de la teología de la hombría y de la feminidad, una respuesta apologética a la ideología de género, la homosexualidad, una respuesta al movimiento cristiano gay. También estamos estrenando una nueva temática que se llama Recodificando la verdad en la inteligencia artificial, hablándole a los jóvenes de la cosmovisión bíblica aplicada a la inteligencia artificial en el presente y también en un futuro. También tenemos estas enseñanzas aplicadas a niños, o sea, las guías de la historia para niños, los dinosaurios para los niños, el hombre signo para niños, eres maravillosamente creado, donde se combina lección bíblica, manualidad y canción. También tenemos una serie de enseñanzas para padres, como para escuela de padres que llaman, cómo conducir a tus hijos a Cristo y conservarlos con Él, evitando la tragedia de la falsa conversión, basado en un libro de Living Waters. Preparando hijos para una sexualidad bíblica, basado en un libro de respuestas en Génesis, y la crianza de hijos piadosos en un mundo impío. Ahora quería mostrarles una serie de videos que tiene Living Waters, así como les mostré la evolución contra Dios. También está La ilusión atea, que es un documental de 1 hora, destruyendo el ateísmo con una sola pregunta, esa es la idea. Audacity, que es un cortometraje de 1 hora también, este sí es como estilo película, sobre el tema de la homosexualidad, el amor no puede quedarse callado. Evolución contra Dios, que ya se los mostré. 180, que trata el tema del aborto como un documental de 30 minutos, donde se mira el holocausto nazi y el aborto. Exit, la atracción al suicidio y la depresión, es un documental también de unos 30 minutos. Y Lo matarías, la única pregunta para acabar con el aborto, es un documental de 1 hora. Todas estas producciones están gratuitas y se pueden acceder desde nuestra página, el canal de YouTube de Living Waters, y son un recurso para que ustedes de entrada lo puedan usar. Algunas de ellas cuentan con una guía de estudio, con un librito también para profundizar. Los 6 mini videos que les comentaba sobre los 6 temas más candentes de evolución y creación. Answers.tv, que es una plataforma de streaming donde Respuestas en Génesis tiene todo su contenido en inglés y en español. La página web de Respuestas en Génesis.org, donde hay artículos y mucho más para investigar. También está una escuela bíblica de vacaciones que se llama Conmoción Oceánica, diseñada para primaria, básicamente para niños, con canciones, coreografías, drama, experimentos, manualidades y muchas cosas más, donde los niños van rotando por diferentes estaciones y es para hacerla en toda una semana, o sea, en 5 días. Ellos van rotando y van aprendiendo pues el evangelio y apologética en una mezcla, en este caso sumergiéndose en el diluvio con Noé. Y la otra escuela bíblica se llama Las Crónicas del Reino y también es algo muy muy bonito de Respuestas en Génesis. Hay una serie de libros que yo pienso que no deben faltar en ninguna biblioteca de ningún colegio cristiano. La mentira, evolución en millones de años, que es el libro de texto de Respuestas en Génesis. Dice Ken Ham que después de la Biblia es este libro de texto de respuestas. También están los libros de respuestas sobre la creación y la evolución. Hay varios volúmenes, cada capítulo es una respuesta a una pregunta abordada por un científico o un especialista en el tema, temas de biología, genética, geología, teología, etc. Entonces también son libros ya más para secundaria, más profundos en abordar cada uno de esos temas desde un punto de vista más técnico. También hay unos libritos de bolsillo sobre las 7 Cs de la historia, por qué existe la muerte y el sufrimiento, qué le sucedió a los dinosaurios, autonomía sexual en un mundo posmoderno. A es para Adán, el Evangelio desde Génesis. Este sirve para llevarlo por todo un año, porque son una lección por cada letra del abecedario, una lección por semana, por decir, y te da para todo un año. Hay un libro para colorear para los niños, y el libro del maestro tiene todas las lecciones para que los profesores puedan ir llevando las enseñanzas del Evangelio desde Génesis. Respuestas para niños sobre dinosaurios y el diluvio, sobre la creación y la caída, sobre los hombres simios, sobre los fósiles, sobre Noé, por qué Dios me hizo niño, por qué Dios me hizo niña, hechos científicos en la Biblia. Todo esto lo pueden adquirir en CLC. CLC es nuestro distribuidor de todo el material de Living Waters y Respuestas en Génesis. Y finalmente decirles que está el Museo de la Creación y el Ark Encounter.
en Kentucky, en los Estados Unidos, ustedes se animan a hacer alguna excursión, alguna visita, déjennos saber para poder ponerles en contacto con las personas correctas allí para que les puedan recibir de manera especial. De hecho, el Día Latino es en octubre, el 18 y 19 de octubre este año. Siempre todos los años hay un día especial para los latinos. Entonces, si ustedes se animan de pronto a ir ya solo o en grupo, el Día Latino es una muy buena opción. Y de hecho, este Día Latino, muchos de nosotros no podremos ir al Día Latino, pero hay una idea que tenemos y una propuesta que tenemos para implementar con Obed con todas las familias de los colegios cristianos, no solamente con los estudiantes, sino con todas las familias. Y es traer el Día Latino a las casas de los estudiantes. Entonces la idea es que el día 17 de octubre, que es un viernes, ese viernes en la noche, todas las familias estén conectadas en un evento en vivo en donde se van a transmitir 2 cortometrajes, uno que se llama Una noche en el Museo de la Creación y otro se llama Una noche en el Encuentro con el Arca. Un ministerio amigo de Respuestas en Génesis hizo 2 cortometrajes, son muy bonitos, chistosos, son bien animados, también profundos porque es la historia de una persona, un guardia, que él va a cuidar el museo por la noche y tiene unas experiencias así locas esa noche, pero también su fe es desafiada y creo que va a ser una bendición para todas las familias poderse conectar y verlos. Cada cortometraje dura 30 minutos, entonces el evento en total sería de 1 hora y media con pues, la bienvenida, la despedida, etcétera. Pero va a ser una noche muy especial para todas las familias. La idea es que vaya acompañado de una guía de estudio para que vayan llenando, para que vayan respondiendo preguntas muy básicas, pero que les ayude a asimilar un poco. Y quería mostrarles los 2 trailers de esos 2 cortometrajes. Ahí va Una noche en el museo. Hola, ¿eres Daniel? Sí, Daniel Daly, el nuevo guardián nocturno. Gusto en conocerte, soy G. Evolución naturalista y creación bíblica. ¡Ja! El mono. Yo te recuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Dewey, Debrex, Dixie, Dexter. Oh. Y Una noche en el Encuentro con el Arca. Hola, Ricky. Oye, con mi nuevo empleo podemos salir cada fin de semana. Sí, es cuidar museos o algo así. ¡Wow! Voy a cuidar el arca de Noé. Si nuestro ministerio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo por medio de Evangelio Hoy. Haz tu donación desde cualquier lugar, vía PayPal o Payu, con tu tarjeta débito o crédito en nuestra página web evangeliohoy.org/donar. Gracias y Dios te bendiga.